nuestro Señor Jesucristo les acompañen en este día del Señor y en esta semana que hoy comienza. De verdad que hemos tenido bastante impedimento para llevar a cabo el servicio hoy, pero creemos que el Señor se va a glorificar hoy a través de la palabra y que el Espíritu Santo nos guiará, no solamente a entenderla, sino, por supuesto, a poder ponerla por obra. A todos ustedes que hoy nos siguen por diferentes medios, hermanos, bueno, Dios les bendiga a todos, siempre animándoles a que por favor asistan a la iglesia, al lugar que Dios ha dispuesto para congregarnos, porque como ya todos sabemos, el servicio dominical no solamente es escuchar la palabra, esa es una parte, ¿verdad? Hay otros elementos importantes como el compañerismo, el entregar las ofrendas, el orar públicamente, el cantar públicamente a Dios y todo este tipo de medios que el Señor ha dispuesto para nosotros, ¿sí? Así que los animo, de verdad les animo. Tengan mucho cuidado con esto, ¿ok? Es peligroso pensar de alguna manera que al conectarnos vía Zoom estamos cumpliendo ya con nuestro deber. Hay casos extraordinarios, por supuesto. El mío es uno de ellos, no puedo negarlo, pero son casos extraordinarios, excepciones a la norma, no son la norma como tal. Bien, así que dicho todo esto, hermanos, como todos bien saben, la semana pasada pudimos culminar el libro de Juan después de casi 3 años, 2 años y medio predicando palabra por palabra el Evangelio de Juan. Fuimos tremendamente bendecidos con eso y definitivamente moldeó el ritmo del ministerio y la vida de todos los que con un corazón sincero se acercan a oír la palabra de Dios. Ahora, en esta ocasión, vamos a tomar un receso, no sé si es el término correcto, para refrescar algunas doctrinas que tienden a olvidarse y que son de sumo valor antes de incorporarnos a otro libro y comenzar a enseñarlo verso por verso o palabra por palabra, ¿bien? Y me refiero a que vamos a estar hablando un poco acerca de las doctrinas de la gracia, doctrinas muy relevantes para nuestro tiempo y que nos van a ayudar tremendamente no solamente a afirmar nuestra fe, sino a entender que sigue siendo relevante en medio de los tiempos en los que nos encontramos y en los que vivimos. Y esta mañana voy a comenzar con una de esas doctrinas que, como todas las doctrinas de la gracia, la Reforma levantó con valentía y con bastante vigor y fuerza, y no es otra que la doctrina de la soberanía de Dios. Para nosotros no es un secreto los días turbulentos que vivimos, y el cristiano vive en una tensión continua porque vive en el mundo, no pertenece al mundo, tiene sus esperanzas puestas en un mundo venidero, sabe que el juez del cosmos o el director de esta gran película es su padre. Sin embargo, se ve continuamente afectado por el sufrimiento, por el dolor, por la injusticia y por el pecado. Y en medio de esas circunstancias, solemos cuestionar en la soberanía de Dios y a veces hasta dudar de ella y dudar de qué es lo que está pasando en mi vida en este momento en el que yo me encuentro, qué es lo que está sucediendo en mi matrimonio hoy, por ejemplo, qué está pasando en mi trabajo, qué está pasando en mis negocios, qué está pasando en mi salud. Seamos sinceros y sabremos aceptar que cuando las cosas van bien es fácil ver el brillo de la gloria de la soberanía de Dios, pero cuando las cosas no salen nada bien, entonces se vuelve como un poco opaco la soberanía de Dios y siempre cantamos y recordamos que Dios obra también en el sufrimiento, pero una cosa es cantarlo y otra cosa es vivirlo. Entonces, esta mañana vamos a hablar un poco acerca de la soberanía de Dios.
Y vamos a ver lo tremendamente relevante de esta doctrina y cómo se vuelve una base cardinal para el resto de la fe cristiana. Y voy a comenzar a modo de introducción pidiéndoles un favor. Y es el siguiente, vamos a evitar limitar, porque yo sé que aquí todos los que me escuchan saben que Dios es soberano, es que eso es casi innegable. Eso está en nuestras confesiones, en nuestros cantos, en nuestras oraciones. Todos nosotros sabemos de alguna manera que Dios es soberano. Bueno, así que yo no le voy a pedir a usted que por favor piense que Dios es soberano, porque todos piensan que lo es, pero yo le voy a pedir el favor de que no limiten la soberanía de Dios a algunos aspectos de la salvación y luego vivir el resto de nuestras vidas como si Satanás, la suerte o la naturaleza tuvieran el mismo poder que Dios. Y es que cuando hablamos de la soberanía de Dios, en términos soteriológicos o en términos salvíficos, solemos comprenderlo bien. Pero si nosotros presionáramos un poco sobre el asunto de la soberanía, muchos de nosotros confesaríamos que han habido varias ocasiones en que nos han sucedido cosas tan extrañas que hemos dudado de parte de quién proviene o qué las provocó. Y es que estas situaciones extrañas parecen ser demasiado poderosas como para culpar a Satanás por ellas, parecen demasiado racionales como para apuntar a la suerte o al infortunio como el responsable, son demasiado personales como para mirar con suspicacia la naturaleza o las leyes de la naturaleza y culparlas, pero a la vez son demasiado atroces y malas como para responsabilizar a Dios de ellas. Y es que en una situación como esa nos preguntamos entonces quién lo hizo, si no fue Dios, si no fue Satanás, si no fue la ley de la naturaleza, si no fue el infortunio, si no fue la suerte, ¿quién fue? ¿Quién es el responsable de todo esto? Y estos son terrenos santos que solemos pisar con sumo cuidado para no blasfemar y ofender a Dios aún con nuestros pensamientos. Pero déjeme decirle, querido hermano, que la Biblia no suele tomar un camino tan ambiguo como el que tomamos nosotros cuando tenemos que tratar de entender lo que está pasando. Y es que al contrario de eso, la Biblia dice claramente y sin disculpas que todas las cosas han sido ordenadas de manera soberana por Dios, para la gloria de su nombre y para el bien de su iglesia. Y voy a enfatizar esta verdad porque lo voy a hacer con voz tronante. La Biblia claramente nos indica que todas las cosas han sido ordenadas por Dios para la gloria de su nombre y el bien de su iglesia. Y aunque tenemos que tener suma sabiduría y sumo cuidado cuando tratamos este tema, sobre todo si estamos rodeados de personas que están sufriendo una calamidad muy fuerte, debemos tener el valor para enfatizar el hecho de que Dios lo ordena todo. De hecho, Dios mismo dijo en una ocasión a través de los labios de aquel profeta Isaías: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Esto no solamente debe considerarse como el conocimiento de Dios acerca de todos los eventos futuros, porque mire lo que añade con la profecía. Él dice: mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Así que en verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. Son palabras que evidentemente salen de un soberano. Y estas palabras no solamente indican la soberanía de Dios, sino que ponen el resto de las criaturas como su súbdito. Es decir, si Dios tiene un lenguaje como este, más nadie en la creación puede tenerlo, salvo, ¿verdad?, los hedonistas, nihilistas, filósofos de este tiempo que hablan de que pueden cambiar y crear su realidad a partir de pensamientos positivos y todas aquellas pamplinas, pero nadie puede tener un lenguaje soberano realmente como el que acabamos de ver, donde Dios se responsabiliza no solo del conocimiento omnisciente de los eventos que ocurren,
sino de que Él lleva, planea, ordena todo y lo lleva a cabo y así lo va a hacer, sin disculpas, sin permisos, sin dar explicaciones. Eso es un privilegio, eso es una prerrogativa divina. El ser divino es soberano. Ahora bien, no debemos pensar que esto es así, esto que acabo de anunciar, solo para las grandes hazañas milagrosas, porque también implica los momentos de dolor, sufrimiento y aún las grandes calamidades nacionales. Escuchemos las palabras del profeta Amos cuando dijo: si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Repito, si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Job también es un ejemplo bueno de la soberanía de Dios en medio del sufrimiento y el dolor, porque Job, después de la muerte trágica de todos sus hijos y la pérdida de todos sus bienes materiales, confesó lo que nosotros consideramos es una de las confesiones más santas hechas por un hombre en la Biblia. Él dice lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job no está culpando a ninguna, o mejor dicho, Job no está culpando a Dios con estas palabras. Aunque alguno puede llegar a pensar que Job no tenía un discernimiento claro porque era Satanás el que estaba obrando aquí, la Biblia claramente nos dice que Job dijo que bendito sea el nombre de aquel que dio y que quitó. Y además nos dice, eso está en Job 1, 21 y 22, que en todo lo que Job dijo, no pecó ni culpó a Dios. ¿Cómo puede un hombre como Job responsabilizar a Dios de lo que le está sucediendo aún en medio de su mal y no pecar con su boca? Eso yo lo voy a responder al final. Pero más adelante en el libro de Job se nos dice que la mujer también habla con ligereza, la mujer de Job, y Job le responde: ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Preguntamos en este momento si Job estaba calumniando a Dios de actuar con maldad, porque ¿a quién se le ocurre decir semejante cosa? Decir que si aceptamos el bien de Dios, ¿cómo no aceptaremos el mal? Y algunos pueden decir que Job estaba hablando en términos humanos, por supuesto, y que no entendía que era Satanás, pero la Biblia nos dice, el acto seguido es que la Biblia nos dice que Job no pecó con sus labios. Por lo tanto, la declaración que hizo Job era correcta. Pregunto yo, ¿cómo puede un hombre como Job señalar a Dios detrás del mal que le está ocurriendo y aún así no haber pecado con sus labios, no haber reprochado con sus labios? Es que Job tiene que saber algo que nosotros no estamos comprendiendo, y espero que esta mañana podamos entender o tener luz con respecto a este. Vámonos al Nuevo Testamento y veremos al apóstol Pablo por allá en el libro de los Efesios, describiendo a Dios mismo como aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Repito, aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y aquí puede seguir o surgir la pregunta: ¿a qué se refiere Pablo cuando indica todas las cosas? Y aunque la respuesta que le voy a dar parezca simplista o a simple vista parezca simplista, en realidad todas las cosas significa todas las cosas. En el contexto, la expresión todas las cosas se refiere a todas las cosas concernientes a la vida del hombre, a la salvación del hombre. Y aquí puede surgir también otra pregunta natural, y es, bueno, ¿está la salvación del hombre
limitado en una esfera particular de su vida, como el culto religioso de los domingos, sus obras de misericordia, las ofrendas que da, sus oraciones en la casa, o implica toda la vida del hombre. Y es que debemos entender esto, aunque lo vamos a abordar más adelante también, sepa que la salvación del hombre implica toda la vida del hombre. Por lo tanto, el acontecer del hombre sigue la línea marcada por aquel que ha dado un consejo para que su voluntad se cumpla. Eso es lo que estamos viendo aquí. Dios es un Dios soberano. Y es importante, y esto todo lo estoy diciendo a modo de introducción, por eso dejé una cápsula aquí, dejé una cápsula allá, para ir abordando estos temas y desarrollándolos con mayor precisión. Pero a modo de introducción, podemos entender que Dios es soberano, que se entiende claramente cuando las cosas marchan bien, cuando vemos la bendición, cuando olemos a bendición. Pero cuando las cosas no salen tan bien, cuando las cosas no marchan como nosotros lo esperamos, o cuando estamos rodeados de sufrimiento, dolor, enfermedad o muerte, en realidad cuesta entender la soberanía de Dios. Y aunque hay un aspecto oculto de la soberanía de Dios que el hombre no va a poder entender porque pertenece al misterio, en realidad se nos ha revelado lo suficiente como para descansar en ella, para poder tener una vida llena de gozo y aceptar la obra de Dios para cada uno de nosotros. Y aquí voy a comenzar a abordar entonces la materia con una pregunta. ¿Es importante verdaderamente tener un sólido fundamento de la doctrina de la soberanía de Dios? ¿No será que el pastor, no teniendo más que hacer esta semana y teniendo un temita viejo por allí guardado, vino a predicarnos esto hoy como para que digamos, bueno, cumplió? ¿O en verdad es importante tener un sólido fundamento, no un fundamento cualquiera, un sólido fundamento de la doctrina de Dios, de la soberanía de Dios? Hablemos un poco de estos, hermanos. ¿Es particularmente importante? La respuesta es sí, es necesario tener un sólido fundamento. ¿Por qué? Porque, mire esto, la soberanía de Dios, de alguna manera, o de muchas maneras, se vuelve la base que sostiene el resto de las doctrinas de la gracia. Piénselo por un momento. Y de hecho, no solo las doctrinas de la gracia, toda la fe, toda la vida cristiana se sostiene en el sólido fundamento de que hay un Dios soberano. La fe cristiana guarda una esperanza inamovible porque Dios es soberano. Quitar la soberanía de Dios es dejar a Dios sin divinidad y al cristianismo como una religión más. Por lo tanto, no solamente debemos saber de la boca para afuera que Dios es soberano, sino que debemos tener un sólido fundamento de esta doctrina. Si somos reformados, si estamos abrazando la fe reformada en medio de tiempos de tanta calamidad, angustia, confusión y hombres que se creen Dios, necesitamos volver a poner en brillo esta doctrina de la soberanía de Dios. Y aunque la mayoría de nosotros puede confesar, como lo dije en la introducción, que la soberanía de Dios es real, creerla en el corazón es algo muy diferente. Por ejemplo, yo quiero hacer esta pregunta. ¿Usted cree en la soberanía de Dios? Bien, ¿usted vive a la luz de la soberanía de Dios? ¿Cómo asume los eventos de tu vida? Aún aquellos eventos trágicos donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay angustia o cualquier otro tipo de aflicción. Recordemos que estas preguntas son elementales porque al hombre le encanta atribuirse el destino de su vida o atribuirle el destino de su vida a las decisiones y acciones que toma. Y así el hombre impío niega la soberanía divina. Pero lo cierto es que parte de esa impiedad que corresponde a la naturaleza del hombre todavía está en nosotros. Y muchísimas veces ese pequeño remanente hace muchísimo daño. Y cuando estamos pasando por alguna situación, nos cuesta entender cuál es el grado de responsabilidad que tenemos con esa situación
¿De dónde? ¿Quién la provocó? ¿Cómo puedo ver la gloria de Dios en esto? ¿Cómo puedo cooperar con Dios ante esta situación? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante entender que la soberanía de Dios es una doctrina que debo manejar como un fundamento sólido para mi vida. Que en cualquier momento o cualquier circunstancia, porque ningún cristiano está exento del dolor, vamos a tener que aferrarnos a la soberanía de Dios. Los que sufrimos por una u otra razón, sabemos lo que esto significa. Aquellos que por alguna u otra razón no han sufrido o no han sufrido lo suficiente, no lo pueden comprender. Pero llega tarde o temprano la prueba y entonces usted debe comprender que Dios es soberano en cualquier circunstancia y que aunque usted es responsable de sus actos, al final hay una responsabilidad de Dios que ha ordenado toda la realidad de nuestra vida. Como lo dije al principio y que lo profundizaría un poco más adelante, la soberanía de Dios no puede estar limitada solamente a los aspectos salvíficos del hombre, como por ejemplo la elección incondicional, la depravación, el llamado eficaz, el arrepentimiento, la fe, etc. Eso lo sabemos y es fácil adjudicar eso a Dios, porque eso es cierto de hecho. Pero debemos considerar que la salvación del hombre en efecto tiene que incluir todos los aspectos de la vida del hombre. Absolutamente todos, hermanos. Piensen eso por un momento. La salvación del hombre no se lleva a cabo en algunas áreas fragmentadas de su vida. Acuérdate que la salvación consiste en la implantación de un nuevo principio de vida. Es que el hombre estaba muerto y ahora nació de nuevo y está vivo. Es una nueva criatura salva por gracia. Y esto no solamente redunda en su culto religioso, sino en todos los aspectos de su existencia. La vida del hombre, por cierto, cualquier vida, la vida de cualquier hombre es una vida religiosa, porque toda la actividad humana es una expresión cultural de su religión. El cristiano entonces tiene toda su vida en una expresión de su nueva fe. Es que antes vivía en tinieblas, ahora vive en la luz. De hecho, la Biblia lo llama la luz del mundo y vive adorando al Dios Trino por medio de Cristo su Hijo. En consecuencia, todo lo que hace, todo lo que toque, sea bueno, sea malo, lo está iluminando con la bella luz de la salvación. Entonces, la soberanía de Dios no puede quedarse solo en los aspectos de la salvación, sino que tiene que irradiar todos los aspectos de su vida. Y por supuesto, no tengo el tiempo y no tendría ni siquiera la capacidad para poder aplicar esto a la vida de cada uno de ustedes. Pero con esta frase lo haremos por lo menos despertar la idea, y es que todas las áreas de tu vida están siendo controladas soberanamente por Dios. Cada una de tus circunstancias, cada una de tus realidades están siendo dirigidas por la mano de Dios. Piense cómo quitar la soberanía de Dios colapsaría toda la fe cristiana. Piense por un momento las veces que hemos pensado que Dios es soberano en mi salvación, pero no en mi trabajo. Pero que no tiene nada que ver con la llanta que se me flateó anoche, con el niño que le dio gripe ayer, con el dinero que me robaron la semana pasada, o con la nevera que se me estropeó, o con el problema familiar que tengo en casa. Piénsalo, date cuenta. Y es que tenemos una seguridad para estos aspectos de la salvación, pero cuando nos vamos a la ética cristiana, a la vida diaria cristiana, es como si nos volvemos se nos enreda la doctrina. Pero vamos a hacer algunas preguntas y entendamos cómo Dios tiene necesariamente que ordenarlo todo. Por ejemplo, pregunto yo, ¿cómo puede un Dios que no controla todos los eventos de la vida garantizar la salvación siquiera de un solo hombre? Y voy a usar la salvación para que tú veas cómo
Para poder salvar al hombre, Dios tiene que controlar todos los aspectos de la vida del hombre. Imagine por un momento que Dios, desde antes de la fundación del mundo, como lo dice nuestra doctrina, decidió salvar al hermano José el domingo 10 de julio durante un servicio dominical que se llevaría a cabo a las 8 a.m. de la mañana, y eso ha sido decretado como la elección soberana de Dios. Pero resulta que camino a la iglesia, al hermano José le ocurre un accidente fatal y este hombre muere. Entonces el plan de Dios se ve estropeado. El plan de Dios se ve frustrado porque aunque Dios es soberano en la elección de este hombre, no pudo controlar el camino a la iglesia. Definitivamente Dios tendría que controlar todos los aspectos de la vida y de la muerte de este hombre para garantizarle la salvación. Y no solamente de este hombre, además de todos los que le rodean a él. Seamos un poco menos fatalistas y pongamos ejemplos más corrientes. Supongamos que ese día de julio, dado que es invierno, el hombre no puede salir de casa. Y por lo tanto, como llovió tanto, no llegó a la iglesia y no puede escuchar el evangelio. Si Dios ha de garantizarle la salvación a ese elegido, debe controlar también la naturaleza. ¿Y qué le parece a usted si el bus no llega? Digamos que el chofer de la ruta se quedó dormido porque le dio la gana. ¿O qué pasa si el auto ese día no le enciende porque tiene 1 año y medio con su batería y no se la ha cambiado? O imagine que la noche anterior el niño se le enfermó con gripe y prefiere no ir a la iglesia para no contagiar a los demás niños. ¿Qué pasa si se le pierde la llave? ¿Lo ve? Dios no puede garantizar la salvación de nadie, ni el cumplimiento de ninguna de sus bellas promesas, al menos que esté controlando todas las moléculas que se han creado en el universo. Tiene que controlarlo todo, todo. Tiene que ser la causa primaria de todo. Incluso piense algo como esto. ¿Cómo la Biblia puede exigir que le demos gloria a Dios en todo momento, si Él no fuera soberano en todo momento? Podríamos estar dando gloria a Dios por algo que no le corresponde, y eso es un error de adoración. Podríamos estar glorificando o agradeciendo a Dios por algo que no hizo, que no ordenó o que no provocó. Pero si Él es soberano, la Biblia nos dice que debemos glorificarle siempre. De hecho, la Biblia nos enseña que aún en los momentos más terribles, en los juicios más terribles, Dios es glorificado. Mira lo que dice, por ejemplo, el libro de Ezequiel capítulo 28. Dice, he aquí, es Dios hablando a través del profeta, estoy contra ti, Sidón, y seré glorificado en medio de ti. Seré honrado, seré alabado, y sabrán que yo soy el Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a ser honrado, Señor? Escucha esto. Cuando ejecute juicios en ella y manifieste en ella mi santidad. Enviaré a ella pestilencia y sangre a sus calles. Los heridos caerán en medio de ella por la espada que está sobre ella por todos lados, y sabrán que yo soy el Señor. Y es que el Señor no pide disculpas ante una profecía como esta. Él no está diciendo que busquen a otros responsables. Él está diciendo que ante un ambiente tan sangriento como esto, Él va a ser honrado. Es más, hagamos otra pregunta. ¿Cómo podríamos acercarnos a Dios con confianza en oración si no fuera soberano? La Biblia nos anima a presentarle a Dios todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades, todas. No importan a qué ámbito de la vida pertenezcan, si es a la vida material, alguna necesidad física, alguna necesidad intelectual, algún favor especial o algún bello don espiritual como gracia, fe, sabiduría, santidad, arrepentimiento. Dios tiene necesariamente que controlar todas estas cosas si nos vamos a acercar a Él a pedirle que por favor nos las conceda.
¿Cómo podría Él escucharnos y obrar si no controla todas las áreas de la vida del hombre? De hecho, aún la santidad tuya y mía estaría profundamente comprometida si Dios no fuera soberano o si nosotros seguimos dudando de la soberanía de Dios. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué necesariamente la santidad se ve de alguna manera comprometida si yo no entiendo la soberanía de Dios? Sencillo. ¿Cómo puedes concluir que Dios está dirigiendo tu vida para hacerte más conforme a Cristo en esta circunstancia particular y así cooperar con el Espíritu Santo si Él no fuera soberano para ti? Entrarías en duda, no sabrías qué hacer y de hecho muchas veces nos puede estar ocurriendo esto. No sé por qué yo estoy aquí en Venezuela. No sé si fue que tomé una mala decisión, no sé si fue que Satanás me trajo, yo como que mejor me devuelvo, yo creo que fui muy emocionalista y al final te paralizas, en el caso mío me podría paralizar y no entender que si estoy aquí finalmente es porque Dios lo ha permitido, es porque Dios lo ha ordenado y seguramente traerá gloria a su nombre y bien para mi alma. Y en vez de estarme haciendo tantas preguntas, voy a cooperar con el Espíritu Santo según las circunstancias que se me presente para vivir para la gloria y honra de su nombre. Y eso te tiene que ocurrir a ti en cualquier área de la vida. Además, piense otra cosa. Si Dios no fuera soberano, ¿cómo podríamos sostener que es un Dios omnisciente y omnipotente? Y esto es solamente un asunto lógico, es razonable. Si hay cosas que escapan del absoluto control de Dios, vamos a preguntarnos por qué no las controla. Si decimos que es porque no sabía que ocurrirían, entonces no es omnisciente. Y si decimos que es porque no pudo controlarlas, entonces no sería omnipotente. Por lo tanto, Dios tiene que ser soberano para sostener sus atributos divinos. Tenemos que entender eso. Entonces, podemos ir concluyendo que la soberanía de Dios está limitada solo para los elegidos. Es decir, todo este aspecto de la gloria soberana de Dios está limitado solo a estos escogidos, pues de ningún modo, de ningún modo. El centro alrededor del cual giran las acciones soberanas de Dios es su gloria y su pueblo escogido, pero no está restringido a ellos. ¿Por qué? Porque la propia palabra soberana no nos permitiría concluir tal cosa. Es decir, la palabra soberano nos enseña que Él es absolutamente soberano o no es soberano absolutamente. Porque el término soberano implica controla todo, alguien que todo lo controla. Y vamos a hablar un poquito de este término en el segundo punto. La soberanía de Dios revelándose a lo largo de toda la escritura. Ya vimos a modo de introducción la forma en la que abordamos la soberanía de Dios en muchas ocasiones. Hablamos en términos, aspectos generales de la soberanía de Dios y cómo abarca todo el acontecer diario del hombre. Ahora vamos a hablar un poco sobre la escritura o la soberanía de Dios en la escritura. Y es que usted debe saber que los nombres en la escritura, porque ya lo hemos hablado, nos tienden a proporcionar información relevante acerca del propósito y el destino de la persona nombrada. Abraham, José, Sara, Eva, Adán. Usted sabe, esos nombres tienen una relación con el carácter, con el destino y el propósito de las personas. Hay un vínculo entre el nombre y la vida que van a vivir. Bueno, en el caso de Dios no es diferente. En el caso de Dios y sus nombres, también se nos expresan aspectos de su carácter. Y un nombre que define correctamente la soberanía de Dios es el término Señor. Señor, este título que yo de alguna manera pienso que estamos tan acostumbrados a él que cuando nuestros labios lo pronuncian carente de sentido o por lo menos del valor bíblico que debería tener. Este término Señor significa, entre otras cosas, que Dios tiene autoridad sobre todo y sobre todos y pone
necesariamente al resto de la creación como su súbdito. En el Antiguo Testamento tenemos el término Adonai, ¿verdad? Es un término que no usamos mucho, pero que realmente lo hemos oído. El término Adonai es interesante porque tenemos dos palabras aquí, una palabra y un sufijo. Tenemos la palabra Adón, que significa controlador, escuche bien, controlador o uno que está al mando. Y el término hay o el sufijo hay, Adón, hay, ese sufijo hay es un enfático. No tiene un significado como tal, es un enfático, lo que implica que esta persona está realmente en control. Por eso nosotros lo traducimos como el Señor, como mi Señor. Aquí tenemos este término Adonai que aparece más de 420 veces a lo largo de la escritura. Y en el griego, en el Nuevo Testamento, tenemos la palabra déspota. Usted sabe que el término déspota tiene implicaciones negativas, pero si le quitamos la implicación negativa, nos quedamos con el concepto de un soberano. Y ese término se le adjudica al Señor en el Nuevo Testamento. Soberano, Señor, incluso soberano Señor o Señor soberano. Esta palabra déspotas, que ya la hemos traducido como soberano, significa uno que mantiene completo poder o autoridad sobre otro. Tanto Adonai como déspota nos habla de un Dios soberano que lo controla todo. Y esto es lo que pone en jaque mate el resto de las religiones paganas. ¿Me entiendes? Que no pueden haber dos déspotas, que no pueden haber dos soberanos, que cuando enseñamos el evangelio estamos enseñando al único Dios verdadero y soberano y que el resto de los dioses no existen, son falsos. Pero quiero que sepas, hermanos, que este título no solamente es a modo, o este nombre no es solamente a modo de un título real, como, bueno, fue el nombre que la Biblia le dio para que la iglesia le componiera o le compusiera bonitos himnos para cantárselo los domingos por la mañana o que, bueno, crearan un catecismo, alguna especie de credo. Realmente el título es claro a lo largo de la escritura y el ejercicio de esa soberanía también es claro a lo largo de la escritura. Dios, la Biblia nos muestra que Dios ejerce su soberanía sin que nadie lo detenga, sin que nadie lo estorbe y sin que nadie lo obligue. Dios es un ser absoluta e incomprensiblemente libre para planear, para decretar y para actuar. En el libro de Daniel, capítulo 4, verso 35, se nos dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dios es el creador de todo, el dueño último de todo, y por lo tanto tiene autoridad y derecho para hacer lo que quiera sobre la creación. Esto lo vemos en Hechos, capítulo 17, verso 24. El Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra. Hay otro título que también podemos considerar junto con el de soberano, el de dueño o de creador, y es el título de rey, que también implica el ejercicio soberano, pero con un énfasis en el gobierno y la majestad, la realeza de Dios. Y así fue como Pablo lo llama en Primera de Timoteo 6:15, el bienaventurado y solo soberano. Escuche eso. Es que él le añade el solo soberano para dejar énfasis claro de que no hay otro, de que no hay otro soberano con quien competir o con quien compartir el cosmos, sino que él es el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. Y el mismo Dios en Malaquías se autodenominó de la siguiente manera: porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible.
entre las naciones. Así que aquí tenemos al gran Rey soberano, solo soberano y único. Ahora bien, de alguna manera podemos llegar a este punto porque todo luce maravilloso, todo va encajando en la doctrina, pero de alguna manera vemos a algunas personas vivir una vida como si se estuvieran saliendo con la suya, como si estuvieran violando continuamente la voluntad de Dios y haciendo toda clase de males. De alguna manera parecieran que están viviendo al borde de la soberanía de Dios. Para nosotros poder comprender mejor este aspecto de la vida y la soberanía de Dios como tal, vamos a hablar un poco acerca de la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. La pregunta que suele salir mucho cuando hablamos de este tema de la voluntad y la soberanía de Dios es la siguiente. Si Dios es un Dios bueno y soberano, ¿por qué existe el mal? Esa es la pregunta clásica, ¿verdad? Si Dios es un Dios bueno y soberano, ¿por qué existe el mal? Yo suelo hacer otra pregunta. Si Dios es un Dios bueno y soberano, ¿por qué existen los malos? Esa pregunta es mejor. Es mejor que la hagan la que hacen la anterior, ¿verdad? Los que dicen, bueno, si Dios es un Dios bueno y soberano, ¿por qué existe el mal? No, la pregunta correcta sería, ¿por qué existen los malos? Bueno, de hecho, no deja de ser Dios soberano porque permita la existencia del mal y además la use para sus propósitos. Pero ciertamente habrá un día en que ya no existirá el mal. Pero para comprender mejor la soberanía de Dios en medio de estos ambientes de maldad y sufrimiento, es importante entender que la voluntad de Dios en un sentido puede ser quebrantada por los hombres malos, pero en otro sentido no puede ser quebrantada por ningún hombre. Y es que los teólogos a lo largo de la historia han intentado explicar esta tensión entre la voluntad que se quiebra y la voluntad que no se quiebra de diferentes maneras y con distintos nombres, pero yo les voy a dar la esencia. La esencia de la voluntad de Dios y su soberanía es esta. Siendo el Señor un ser racional y poseyendo una voluntad santa y perfecta, eso es lo primero, de allí partimos. Dios no tiene varias voluntades, no es una persona con múltiples personalidades, tiene una sola voluntad y esa voluntad es racional, es perfecta y es santa. Lo que sucede es que en las escrituras con frecuencia vemos dos aspectos distintos de la misma voluntad divina. Al primer aspecto de la voluntad se le ha llamado el aspecto preceptivo de la voluntad. Este aspecto aborda el tema de los mandamientos de Dios. Dios ha hablado, ha expresado su voluntad, ha mostrado cuál es su deseo al establecer y dar a conocer los mandamientos de su ley. Y el hombre no tiene autorización ni tiene el derecho de quebrantarles, pero puede hacerlo. Dios se lo permite y ese es el principio del mal. En este sentido, el hombre puede quebrantar y de hecho lo hace con regularidad la voluntad de Dios. Por ejemplo, Dios no quiere que el hombre mienta, pero miente, roba, mata, codicia, traiciona y todo lo demás. Dios no quiere que nada de eso suceda. Dios no le autoriza a que haga eso, no les da el derecho. Sin embargo, en su soberana voluntad se lo permite con frecuencia. Este es el aspecto de la voluntad de Dios que tenemos en mente cuando le pedimos al Señor, hágase tu voluntad. E incluso cuando en oración, guiados por el Espíritu Santo, le decimos, Señor, dame las fuerzas para cumplir tu voluntad, estamos refiriéndonos a este aspecto de la voluntad de Dios que se puede quebrantar, que Dios permite que sea frustrada y resistida por la maldad del hombre. Pero el segundo aspecto de la voluntad divina que se nos describe en la Biblia trata el tema de los consejos, de los propósitos y de los decretos divinos.
Ojo con eso, porque en este caso donde se consideran estos aspectos decretivos, soberanos y ocultos, la voluntad de Dios es irresistible, no se puede frustrar, no se puede contradecir, eso es un hecho. Lo que Dios decreta no se puede obstaculizar, no se puede quebrantar, no se puede frustrar. Dicho de otra manera, y yo quiero que preste gran atención en este momento, lo que ha sucedido, lo que sucede y sucederá ha sido decretado por Dios para las naciones y para tu vida también. Y quiero hablar en términos personales, para tu vida ya ha sido decretado por Dios. Escuche esto, según el libro de los Hebreos, la realidad es el producto de los decretos de Dios. ¿Tú alguna vez te has preguntado qué es la realidad? Es una pregunta que tal vez ninguno nos hemos hecho hasta ahora, pero que es importante porque es el ámbito en el que vivo. Yo me desarrollo, yo me relaciono, me desenvuelvo en la realidad. ¿Y de dónde proviene mi realidad? ¿De dónde proviene la realidad en la que hoy me estoy manejando? El libro de los Hebreos nos enseña que la realidad es el producto de los decretos de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 3, leemos ese versículo que todos conocemos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Pero la interpretación que se le ha dado o que muchas veces le hemos dado no es el apropiado. Y te voy a decir por qué. El término que se traduce aquí como universo, en realidad se debe traducir como edad o como era, en algunos casos como tiempo indefinido. Por lo tanto, el autor de Hebreos no está diciendo aquí que Dios creó todo a través de su palabra, es decir, todo lo que cuelga en el universo como las estrellas, los planetas, las nubes y todo lo que vemos. El escritor de Hebreo lo que está diciendo es que el estado actual de las cosas, tal como se presentan, fueron constituidas por los decretos de Dios. El Señor ha decretado de manera soberana la realidad en la que tú y yo hoy estamos viviendo a través de su palabra, y eso no hay manera de modificarlo. Son unos estafadores epistemológicos, aquellos gurú de las motivaciones personales y todo este tema que dicen que puedes cambiar tu realidad, que puedes crear un futuro mejor, etcétera, etcétera. Lo que la Biblia nos dice es que la realidad en la que hoy vivimos ha sido ordenada por la palabra de Dios, tal cual como vemos hoy las cosas. Eso no nos resta responsabilidad, eso nos da confianza. Eso no nos hace adjudicar a las circunstancias eternas toda la responsabilidad de nuestra vida. Eso nos da confianza para tener una vida agresiva para la gloria de Dios. El Señor ha controlado o está controlando y ha decretado la realidad en la que yo me estoy moviendo, la realidad en la que vive mi familia, mis hijos, mis hermanos de la iglesia, mi congregación, mi ciudad, mi nación, el mundo entero. Haya guerra, haya desastre, toda la realidad de la cual estoy entendido es materia de los decretos divinos. Y es que la Biblia habla de una vasta extensión de la soberanía de Dios, porque es que tiene que incluir todos los ámbitos de la vida humana. De hecho, la Biblia nos habla, por ejemplo, de que la soberanía de Dios se extiende sobre todas las cosas buenas y aún sobre cosas no buenas. Por ejemplo, la Biblia nos habla de que la soberanía de Dios se extiende sobre todo el mundo animal. Jesús dijo, no se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. La soberanía de Dios abarca el reino animal, pero también abarca la persecución de su pueblo, como decía aquel salmista. Nos entregas como ovejas para ser devorados y nos has esparcido
entre las naciones. La soberanía de Dios se extiende también sobre los gobiernos y las decisiones de los gobernantes. Por ejemplo, Daniel 2:21 dice: Él es quien cambia los tiempos y las edades. Él es el que quita los reyes y pone los reyes. Él es el que da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Y esto nos da a entender que Él también es soberano en el ámbito del conocimiento y del saber. En el libro de Proverbios se nos dice que como canales de agua es el corazón del rey en las manos del Señor. Él los dirige a donde le place. Y si el Señor dirige el corazón de los reyes, hombres de eminencia y poder, como le da la gana, ¿qué podemos esperar para el resto de los hombres? Dios tiene soberanía en el mundo de los afectos y en el mundo de las intenciones. También tiene soberanía en el mundo de la salud y de la enfermedad. Porque el Señor mismo preguntó: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? El Señor no pide disculpas. El Señor aquí está diciendo: yo hago el sordo y yo hago el ciego. Eso es increíble. Aún en la enfermedad de los niños, hermano, Dios extiende su soberanía. Natán regresó a su casa luego de hablar con David. Dice: y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. En este juicio a la casa de David, fue Dios el que hirió al niño. Aún en la enfermedad de los niños, Dios muestra su soberanía. En el ámbito de las finanzas, de la administración del hogar, de los negocios, donde tú quieras. En 1 Samuel 2:7 leemos: el Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Él es el que da el poder de las riquezas, dice en otro lugar. Aún en el sufrimiento y el dolor de los santos, lo dijo Primera de Pedro, capítulo 4. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. En la persecución cristiana también lo vemos allí. En lo concerniente a la salvación de las almas, Dios es soberano, por supuesto. Pablo le recomendó a Timoteo que corrigiera tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y en Filipenses 1:29 se nos dice que Dios es el que regala, ¿verdad?, el don de la fe, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Entonces la soberanía de Dios se extiende a tantas cosas, lo abarca todo, hermano, aún a la madurez cristiana. Tu madurez y mi madurez están determinadas por la soberanía de Dios. Mira lo que dice el libro de Hebreos: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y lo siguiente que el escritor de Hebreo dice es: ¿cómo lo vamos a hacer? Y finalmente concluye diciendo: y esto haremos si Dios lo permite. Para el escritor de Hebreo, la madurez cristiana no solo es una resolución, yo voy a madurar, es soberanía de Dios. Aún los planes para vacacionar, viajar y hacer negocio, Dios los controla. ¿Qué dijo Santiago en su epístola en el capítulo 4? No reprendió a estos hombres soberbios y les dijo: más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y haremos aquello. En el arrepentimiento de las almas, ya lo dije también, no lo voy a volver a repetir, Dios es soberano. En el regalo de la fe, Dios es soberano. En la búsqueda de la santidad, Dios es soberano. En fin, en todo lo concerniente a la vida del hombre, Dios es soberano. Pero también en todo lo que concierne a su muerte, porque en 1 Samuel 2, capítulo 6 se nos dice: el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. Comentario de John Piper. John Piper dice: cómo Dios gobierna todos estos eventos del universo sin pecar, sin quitar al hombre su responsabilidad y con resultados compasivos, es verdaderamente un misterio. Pero eso es lo que enseña la Biblia.
Muy bien, hermanos. Hoy hemos visto un, am, un resumen bastante corto de la soberanía de Dios y me gustaría que procedamos a aplicar este texto, o mejor dicho, esta enseñanza a nuestra vida. Y de verdad deseo con mi corazón que la gloria de Dios sea exaltada y que usted sea consolado en las diferentes circunstancias en las que usted se pueda encontrar. Apliquemos esto. Primero, hermanos, si no tenemos claro el tema de la soberanía de Dios, inevitablemente nos vamos a ver metidos en unos aprietos teológicos que nos van a costar caro. Entraremos en duda y no podremos descansar en la firme promesa de nuestro Señor. Cualquier circunstancia difícil por la que atravesamos nos robará el gozo. Todo lo que nos sucede ha sido ordenado por Dios y en última instancia Dios es responsable. Y permítame explicar eso. Si nada puede ocurrir en esta vida sin que Él lo permita, entonces Dios necesariamente es responsable de permitir que algo suceda, o lo que es lo mismo, es responsable de no haber evitado que eso sucediera. Ahora, ¿cómo Dios hace esto sin pecar? ¿Cómo sigue siendo bueno y justo sin agradarse de la desgracia humana? Eso es un misterio que no podremos saber en esta vida. Pero el Señor está controlándolo todo. Es verdad que Satanás fue el que hirió a Job, pero él solo fue la causa secundaria del plan de Dios. La causa primaria fue Dios mismo. En esa conversación vemos a Dios instruyendo a Satanás de lo que tenía que hacer. De hecho, fue Dios el que le preguntó, ¿no has visto a mi siervo Job? Dios fue la causa primaria. Por eso Job siempre vio a la causa primaria. Dios es la causa primaria de todos los acontecimientos de nuestra vida, aunque no entendamos. De nuestros hijos en cierta circunstancia, puede ser en enfermedad, en rebeldía, de nuestro matrimonio, prácticamente lleno de dolor, de angustia, casi destruido. No es que Dios es culpable, eso es otra cosa, pero Dios es responsable y más allá no podemos llegar. Si alguna persona piensa que es mejor decir no, no responsabilices a Dios, créame, vamos a tener muchos problemas y vamos a robarle la gloria a Cristo, porque entonces no tenemos ninguna esperanza fija. En un mundo caído, hermanos, es perfectamente concebible que Dios frecuentemente use el mal y el dolor para llevar a cabo sus planes, sin violentar la voluntad de los hombres malos y sin ser el autor del mal. A Dios le basta orquestar las circunstancias de manera precisa para que los hombres actúen conforme a lo que hay en sus corazones, sea bueno o sea malo, y así cumplir sus decretos divinos sin violentar la voluntad humana. Dios había decretado por medio de sus profetas que Judas traicionaría a Cristo. Pero Judas no fue un títere de Dios. Dios creó las condiciones necesarias y Judas se entregó a los placeres de su corazón, en este caso el amor al dinero, y así entregó a Cristo. Número 2, la soberanía de Dios, por supuesto, es una de estas doctrinas que hace que los impíos rechinen los dientes, porque nadie quiere un Dios soberano, pero precisamente este es el Dios que nosotros predicamos.
un Dios soberano que demanda adoración y que demanda devoción. Ese es el Dios de los cristianos. Y esa es la fuente de nuestro consuelo, que nuestro Padre tiene el control de todo lo que nos está sucediendo, sea bueno, sea malo, y que todo lo está gobernando para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. ¿Recuerdas que al principio hice la pregunta de qué manera Job pudo responsabilizar a Dios de toda la desgracia que le había ocurrido y aún así no pecó con sus labios? ¿No lo culpó? Y dije, ¿qué sabía Job que nosotros no sabemos? Voy a abordar ese tema como parte de la aplicación. Porque como dije al principio, la soberanía de Dios es algo que suele empañarse cuando las circunstancias en las que estamos envueltos son de sufrimiento y dolor. Nos cuesta, verdaderamente nos cuesta ver la bondad de Dios detrás del cáncer, detrás de la pobreza extrema, detrás de la muerte repentina de un hijo o de la pérdida de un cónyuge. Nos cuesta ver la bondad de Dios detrás de una desgracia nacional, de una guerra, porque pudiendo evitarla, ¿por qué no la evitó? Solemos preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Usted nunca le ha hecho esa pregunta? ¿Por qué? Job le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué? Y detrás de ese bendito por qué está el reproche a las acciones de Dios. ¿Por qué lo permites o por qué lo haces? Pero detrás de eso hay una doctrina del hombre errada, porque quien la pregunta es un hombre que sufre, por supuesto, pero es un hombre que considera que el hombre es una criatura que no merece sufrir. Aquel que en medio de su dolor le pregunta a Dios por qué, parte de la falsa presuposición de que Dios le debe al hombre una vida sin dolor y sin sufrimiento. Pero, ¿qué es lo que dice nuestra Biblia al respecto? ¿Qué sabía Job con respecto a Dios y a su propia naturaleza? Que hoy cuando nosotros sufrimos no lo entendemos. Y es que la Biblia nos enseña que todo lo que hoy nosotros tenemos es por pura gracia. Ha sido la infinita misericordia de Dios en Cristo la que nos ha alcanzado. En realidad, aunque nosotros solemos pensar que Dios nos debe una vida sin sufrimiento y sin dolor, la Biblia nos enseña que lo único que Dios nos debe es una dolorosa muerte eterna en las llamas del infierno, que esa es la porción que le corresponde al hombre en esta vida y en la vida eterna. Todo lo demás es un regalo en Cristo. Si nosotros comprendiéramos y aceptáramos esto como una verdad para nuestra vida, la pregunta no sería ¿por qué?, sino ¿por qué no? 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 ¿Por qué no puedes estar enfermo? ¿Por qué no puedes ser pobre? No estamos promoviendo la pobreza. Es una pregunta real. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede sobrevenirte un cáncer? ¿Por qué tu hijo no puede tener una muerte temprana? ¿Por qué tu cónyuge no puede morir en un accidente de tránsito? ¿Por qué no? ¿Por qué yo voy a culpar a Dios de eso? ¿Quién soy yo para preguntarle a Dios por qué? Dios me puede preguntar por qué no. Si todo lo que Job tuvo fue por gracia, Job sabía que el mismo Dios que le dio todo por gracia se lo podía quitar. Entendamos esto. Y lo hablo con ternura, porque el sufrimiento es algo real.
y muy doloroso. Pero una antropología deforme, la idea de que de que Dios le debe al hombre una vida feliz y sin sufrimiento, puede hacer el sufrimiento más doloroso. Y aquí predico el evangelio porque la única gloria que tenemos y la única esperanza que tenemos es que Dios nos ha visto en Cristo y nos ha dado todas sus misericordias y nos ha llenado con su favor y su gracia. ¿Por qué no? Y en el libro de Job claramente se nos relata el fundamento, o mejor dicho, el propósito de todo el dolor de Job. Porque Job se preguntó por qué, como cualquier hombre lo haría. Y acuérdate que no había justo en la tierra como él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando Dios se le aparece a Job, nunca le responde la pregunta. Job nunca recibió una respuesta de parte de Dios al porqué de su sufrimiento, pero recibió a Dios mismo. Vino Dios a su encuentro. Que nadie dude jamás que para el cristiano el sufrimiento es un puente a la gloria. Ánimo, hermanos, porque no es en vano el dolor y la pena. Dios no va a responder a nuestros por qué, pero Él mismo vendrá a consolarnos. Que el Señor nos ayude, hermano, a entender la soberanía de Dios, aún en nuestro dolor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros, con cada uno de ustedes. Que el Señor haga resplandecer su rostro en este día y a lo largo de esta semana. Que el Espíritu Santo les guíe, les conceda paz y les ayude a vivir de manera santa y piadosa. Que ustedes vayan y prediquen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de la semana. Dios los bendiga, queridos hermanos. Dios los bendiga.